Gracias por aceptar nuestra invitación a este 7º ciclo de conferencias de formación en investigación. Para nuestros estudiantes, para nuestros compañeros, es muy importante todos estos temas que tienen que ver precisamente con la formación en investigación. Entonces, muchas gracias por aceptar nuestra convocatoria. Y muchas gracias a la profesora Judith por la organización y a los directores de los grupos de investigación, quienes son pues como los encargados de la organización de estos ciclos de conferencias que llevamos en nuestra 7ª versión. Espero pues que el día de hoy sea de satisfacción para todos, que podamos pasar pues un rato agradable con intervenciones, con preguntas, con inquietudes que puedan ser atendidas por el doctor Miguel y por aportes que podamos dar, porque la idea es precisamente que haya un intercambio, ¿sí?, entre los conferencistas que invitan y los estudiantes y los docentes que asistimos a este ciclo de conferencias. Entonces, muchas gracias a todos por su participación y pues pueden continuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora decana. Gracias a usted, señora decana. Entonces, me permito hacer la presentación del doctor. Nuevamente, bienvenidos todos los asistentes a este 7º ciclo de conferencias en investigación, de formación en investigación, tan importante para nuestra facultad. En esta ocasión, el Departamento de Lenguas y Comunicación trae al invitado, a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Miguel Antonio Rosario Cohen, quien es experto en investigación cualitativa y análisis de datos con el software Atlas T. Hoy nos presenta la conferencia Perspectivas, la evolución del análisis de datos en la investigación cualitativa. Y el doctor Miguel Antonio tiene el doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Libertador UPEL de Venezuela. Es especialista en migración internacional del Colegio de la Frontera Norte de México. Magíster en educación superior, mención docencia universitaria de la Universidad Fermín Toro de Venezuela. Es licenciado en educación, mención ciencias físico-naturales de la Universidad de los Andes en Venezuela. Profesor titular de Metodología de la Investigación y Seminario de Grado de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago, UNESUR de Venezuela. Ex vicerrector académico de UNESUR 2013-2016 y actualmente es docente de tiempo completo del Programa de Trabajo Social de la Universidad Autónoma del Norte en Cúcuta, en nuestra vecina ciudad de Cúcuta. Sin más preámbulo, y damos la más cordial bienvenida al doctor Miguel Antonio y a todos los asistentes a este importante espacio de formación académica e investigativa que nos ofrece la Facultad de Educación. Recibimos ahora con un saludo a nuestro ponente del día de hoy. Adelante, doctor. Muchas gracias, profesora Judy. Muchas gracias a la señora decano por su presentación. Muy buenos días a todos, compañeros, compañeras, estudiantes y público invitado a esta conferencia. Fíjense que antes de comenzar a compartir pantalla, bueno, reiterar mi agradecimiento a la Universidad de Pamplona, a la doctora Wileida Portillo también, que nos acompaña en esta actividad, y bueno, a todo el equipo que hace posible este trabajo, esta presentación, ¿no? Voy a comenzar a compartir pantalla. Dame un segundo por acá. Ok, me confirman si se está viendo, por favor. Okay. Sí, señor, por sí acá. la podemos ver. Bueno, muchas gracias. Fíjense que quisiera abrir la conferencia de hoy con una palabra clave, ¿no? Que es la transformación. Y si bien es cierto, en nuestros espacios académicos estamos acostumbrados al cambio, ¿no? Y a ese cambio que está ocurriendo de manera vertiginosa, de manera muy rápida, dentro de todos los procesos de la vida cotidiana, dentro de todos los procesos
de nuestro quehacer diario. Y esos cambios no están exentos en la investigación científica. Y lo que me trae hoy acá a compartir esta reflexión con ustedes es la evolución del análisis de datos en la investigación cualitativa, ¿no? Fíjense que, ¿de qué se trata la conferencia? O la conferencia, ¿cómo está estructurada? La conferencia está estructurada en dos grandes bloques de temas. En la primera parte vamos a hacer una reflexión sociológica e histórica sobre el análisis de datos cualitativos. ¿Cómo se digiere eso? ¿Desde dónde se comienza a hablar de análisis de datos? ¿Cuál es la importancia histórica, sociológica y en la actualidad? ¿Cómo se visualiza el análisis de datos en nuestro quehacer cotidiano cuando estamos haciendo investigación, cuando estamos acompañando a nuestros estudiantes? A los estudiantes que me acompañan hoy, pues el gran reto de entender la importancia del análisis de datos cualitativos y de conocer cuáles son esas rutas que tenemos para poder hacer un buen análisis de datos cualitativos que permita a ese producto académico poderlo consolidar, bien sea a través de la presentación de un trabajo de grado, pero bien sea también a través de la presentación de una publicación científica, entendido como un informe de investigación, un artículo científico, una conferencia, entre otros. Y en una segunda parte de esta conferencia vamos a hablar sobre los aspectos prácticos del análisis de datos cualitativos a través del uso del software y de la inteligencia artificial. Un poco para ver qué tanto ha evolucionado en los últimos años y qué cosas podemos hacer, qué implicaciones éticas tiene lo que nosotros podamos hacer y cuál es el valor agregado de toda la influencia de la tecnología dentro de nuestra cotidianidad, ¿no? Empecemos entonces por esas reflexiones sociológicas e históricas sobre el análisis de datos cualitativos. Y como punto de partida, evidentemente tenemos la investigación científica y los grandes paradigmas, ¿no? Donde estamos situados. Esto para poder pisar firme y saber dónde nos encontramos. Bueno, en este momento nos encontramos evidentemente adentrados en el paradigma interpretativo y fundamentalmente en el enfoque cualitativo de la investigación. Y este punto de partida nos permite diferenciarnos y distinguirnos de los otros paradigmas que se encuentran coexistiendo en las ciencias sociales, como lo es el paradigma positivista, cuya representación procedimental la da el enfoque cuantitativo, y el paradigma pragmático, cuya representación la da el enfoque mixto de la investigación científica, ¿no? Esto por dibujar un panorama para que aquel estudiante, aquel colega, profesor que me está escuchando a esta hora de la mañana o que va a escuchar esta conferencia en diferido, pueda ubicarse en espacio y tiempo, ¿no? Donde nos encontramos en este momento. Y fíjense que dentro de ese enfoque llamado cualitativo, dentro de ese gran paraguas o ese gran abanico de pluralidad, de diversidad que hay dentro de la investigación cualitativa, tenemos los tres momentos, ¿no? Y fíjense que esos tres momentos nos llevan a pensar a nosotros la estructura o la macroestructura de un proyecto de investigación. Todo proyecto de investigación cualitativa tiene pues un primer momento que es la exploración de la situación, que es cuando nosotros como investigadores definimos esa situación problemática y estructuramos ese requisito administrativo llamado diseño del proyecto. Y cuando yo me refiero a ese requisito administrativo, si bien es cierto que cada universidad a esa estructura, a ese documento en particular, le agrega pues algunas particularidades, ¿no? Configura incluso ese diseño arrancando, por ejemplo, como capítulo 1, llamado universalmente como el problema. Bueno, hay algunas instituciones que no arrancan con el capítulo 1 denominado el problema, sino que arrancan es con el marco teórico, es decir, con el estado del arte. Y yo hago estos comentarios porque justamente en este ciclo de conferencias es importante comentar lo que hemos encontrado o lo que se encuentra en los repositorios donde se encuentran alojadas las tesis y los trabajos especiales de grado. Entonces es importante que el estudiante, el profesor, vaya observando que, si bien es cierto, los libros, nuestra literatura académica nos presenta unos esquemas, bueno, otras realidades las hemos encontrado cuando nos metemos en los repositorios de
investigación científica, ¿no? Pero importante comentar esta ruta, ¿no? Una vez que definimos esa situación problemática y definimos también esos elementos de orden administrativo para diseñar el proyecto, vamos a nuestro trabajo de campo, ¿no? Indistintamente de la disciplina en la que nos encontremos, ciencias de la educación, trabajo social, administración, contaduría, ingeniería, nosotros vamos a recoger información. Y cuando vamos a recoger esa información, utilizamos también, evidentemente, primero, con la complejidad actual de la sociedad, nosotros recogemos datos, y esto es importante mencionarlo, en distintos escenarios. Escenarios físicos y ahora, dentro de la posmodernidad que nos caracteriza a esta época, escenarios virtuales. Y esos escenarios virtuales vienen a complejizarse. ¿Por qué? Porque interactuamos cotidianamente en redes sociales, interactuamos en plataformas, interactuamos a través de chats. Es decir, tenemos un híbrido entre lo virtual y lo físico, ¿no? Que permite justamente que la investigación cualitativa en este momento de la historia pueda interactuar en estos escenarios para recoger información, ¿no? Y luego que yo recojo esa información y que la organizo a través, bueno, de carpetas, a través de cuadros, a través de aquellos elementos que yo utilizo ¿para qué? Para sistematizar y para depurar la información, viene un tercer momento que es la identificación de patrones, que es básicamente lo que hacemos los analistas de datos cualitativos, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Hacemos análisis e interpretación de manera simultánea, ¿no? Y fíjense que de manera genérica, esta gran ruta que ustedes pueden ver ahí organizada en 3 momentos, es lo que cotidianamente hacemos los investigadores cualitativos, ¿sí? Cualquier individuo que se dedique a la investigación cualitativa hace esto como punto de partida, o sea, identifica una problemática, organiza más o menos un proyecto, por supuesto, donde plantea su pregunta de investigación y sus objetivos, selecciona el diseño más idóneo para llevar a cabo su trabajo de campo, va al campo de manera presencial, de manera virtual o de forma híbrida, organiza la información y luego comienza a hacer ese proceso de análisis e interpretación, ¿no? Este es como el resumen de manera global de la ruta, ¿no? De lo que debe hacer un estudiante, de lo que debe hacer un investigador o de lo que hace en la cotidianidad, ¿no? Porque digamos que más allá de verlo como una estructura rígida, ¿sí? Esto es una estructura que tiene una sinergia entre sí, ¿no? Y que estos momentos, digamos, se comunican entre sí. Utilizando la metáfora de Gilles y Deleuze, por ejemplo, de los vasos comunicantes, nosotros hacemos esas interconexiones en cada uno de estos momentos, ¿no? Un poco para hacer ese comentario, ¿no? Pero como punto de partida también es importantísimo entender qué es la investigación cualitativa. Fíjense que esta es una definición que ya va teniendo cerca de un poco más de 20 años, pero que no deja de tener vigencia, ¿no? ¿Y por qué traerlo acá a esta conferencia? ¿Por qué traer la definición de Strauss y Corbin, los digamos, coautores o cofundadores de una de las versiones de la teoría fundamentada? Y fíjense que yo digo una de las versiones porque hay varias versiones y de eso pues vamos a conversar un poco la mañana de hoy, ¿no? Pero fundamentalmente, ¿qué recojo de este concepto, de esta definición? Fíjense que la investigación cualitativa, por oposición, fíjense bien, y la construcción de este concepto es por oposición, es aquella investigación a la que no se llega a través de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Justamente esa es una característica fundamental de la investigación cualitativa, que evidentemente puede tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, comportamientos, emociones, sentimientos, entre otro tipo de fenómenos sociales. Y que además, y muy, pero muy importante, hay que hacer énfasis en esto, el grueso del análisis es interpretativo, ¿no? Importante este comentario como punto de partida. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, usted que está planteándose un proyecto, ¿verdad? Y no tiene mucha claridad de cómo lo va a analizar, bueno, esta definición le da a usted unas primeras luces. El grueso del análisis es interpretativo. Por lo tanto, es opuesto a la cuantificación, es opuesto a
a esa estadística descriptiva o inferencial según sea el caso, ¿no? Y ahí es donde uno puede ir viendo esa diferenciación epistemológica entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, ¿no? Un poco para ir haciendo algunos elementos de diferenciación que permitan al lector ir captando, pues, la esencia fundamental de esta conferencia, ¿no? Y si bien es cierto que ya estamos siguiendo la ruta, ¿verdad? Hablamos de los tres momentos, hablamos de la definición de investigación cualitativa. Entonces, ¿qué es el proceso de análisis cualitativo de datos? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata eso? Justamente, miren, yo quise traer para esta conferencia una definición que me parece todavía la más acertada y la que aglutina bajo ese efecto paraguas otras definiciones que también son importantes, y es la de Amanda Coffey y Paul Atkinson, destacadísimos eh, sociólogos de la Universidad de Cardiff en Inglaterra, porque ellos se refieren a este proceso, fíjense bien, como el proceso de descomponer los datos. Pero no es cualquier proceso de descomposición, es descomponerlos para revelar qué cosa, temas y patrones característicos. Entonces, un elemento que a usted ya le puede ir causando, digamos, inquietud y que puede ir tomando nota allí en sus apuntes, es ir entendiendo que analizar datos cualitativos es agarrar y utilizando la metáfora de Derrida, es deconstruir el texto. Ese texto que usted recogió a través de entrevistas, de grupos focales, a través de el análisis de fuentes secundarias, que también es una partecita, digamos, muy poco tratada en la investigación cualitativa, pero que no deja de tener una historia interesante, a través, evidentemente, pues, del análisis de toda esa evidencia de carácter empírico que usted recogió a través de su trabajo de campo. Entonces, de eso se trata el análisis, ¿no? Pero fíjense que tuvo una definición contemporánea, ¿no? Tuvo una definición de 2003, pero ¿cuántos años tenemos entonces haciendo análisis cualitativo, ¿no? Y eso es bien importante, de manera tal para los profesores, para los investigadores de estudiantes de posgrado que en este momento están haciendo su especialización, su maestría, su doctorado, inclusive para los estudiantes de pregrado que me acompañan la mañana de hoy, fíjense lo interesante, ¿no? Si usted como estudiante se encuentra en este momento ya con datos recogidos, ¿sí? Y no sabe qué ruta tomar, bueno, vamos a mirar qué elementos de esta conferencia les pueden servir para poder tomar ese camino acertado, ese camino que le permita a usted llegar a esa sistematización, a esa organización de información que le permita a usted presentar sus resultados, ¿no? Pero un comentario como punto de partida, ¿no? Antes de hablar de los elementos históricos propiamente de la etapa cronológica y evolutiva del desarrollo del análisis. Fíjense que en la década de los 90 incluso pudiéramos encontrar referencias más antiguas. Patty Leiter llamó al análisis de datos, fíjense bien, el agujero negro de la investigación cualitativa. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esa definición con lo que el profesor Rosario está hablando la mañana de hoy? Fíjense que una de las grandes críticas fuertes que se le hizo a la investigación cualitativa en la década de los 60, los 70, los 80, incluso principios de los 90, fue la poca transparencia que había para presentar los resultados. Es decir, los investigadores cualitativos decían, mira, hicimos las entrevistas y estos fueron nuestros resultados. Ajá. ¿Y cuál era entonces ese procedimiento? Fíjense que había allí una interrogante grande para poder llamarle en aquel entonces la caja negra o el agujero negro como se le conoció en la literatura en su momento. Pero eso ha cambiado muchísimo, por supuesto que sí. Y yo formo parte de desmontar ese concepto porque, bueno, la ciencia evoluciona y la investigación cualitativa dentro de un subcampo disciplinar llamado análisis ha evolucionado de manera maravillosa, ¿no? Y forma parte, pues, de eso que vamos a ver. Fíjense que en la literatura académica, ¿no? Poco para aquel estudiante, para aquel colega, profesor que se está preguntando en este momento,
¿cuántos tipos o formas de análisis hay? Un poco para que tengan una breve referencia. Miren, Owens y otros en el 2012 identificaron al menos, fíjense bien, 17 formas de análisis, ¿no? Entonces usted dirá, bueno, ¿y cuál es la que yo debo seleccionar? ¿Qué factores debo tomar yo en cuenta a la hora de seleccionar, fíjense bien, la forma o la propuesta de análisis de mis datos? ¿Por qué es importante diferenciar esto? Porque usted puede conseguir, ¿verdad? Que si usted va a hacer una historia de vida como método de investigación cualitativa para optar al diploma, al grado académico inmediato, pues usted debe también revisar en la literatura, bueno, cuáles son las propuestas analíticas que utiliza la historia de vida. Si voy a utilizar etnografía como método de investigación, pues yo debo mirar cuáles son las principales rutas de análisis que utiliza la etnografía. Y fundamentalmente, por ejemplo, para nuestro caso, la etnografía escolar, ¿sí? Si voy a utilizar fenomenología como método, también debo hacerme la misma pregunta, ¿no? ¿Para qué? Para no ver esos híbridos y esas cosas sin sentido que uno puede encontrar a veces en los proyectos de investigación, ¿no? Un poco para que entonces usted vea allí. Pero esta tablita que ustedes ven en pantalla en este momento, esta tablita es una propuesta que hemos madurado y hemos ido sistematizando a lo largo de estos años, de estos últimos 3, 4 años, junto al doctor Fidias Arias. ¿Para qué? Bueno, para presentarle al estudiante una ruta más o menos equilibrada de los métodos más relevantes presentes en la literatura, ¿no? Y cuando yo digo más relevantes no significa que sean los únicos, ¿no? Y este comentario es bien importante, ¿no? ¿Y por qué hago este comentario? Bueno, porque seguramente usted apreciará allí que la tabla que ve en pantalla se desglosa en dos grandes bloques, métodos generales y métodos especializados. En los generales son los, digamos, los métodos que podemos aplicar a cualquiera de los diseños de investigación cualitativa, pero también tenemos métodos especializados que han ido emergiendo producto de qué? Bueno, de la evolución de este campo disciplinar que es tan importante, ¿no? Entonces, yo hago este comentario, pese a que esto no es una conferencia propiamente de los tipos de análisis, pero sí dejar la inquietud para una próxima entrega, para un próximo episodio, para una próxima capacitación, de manera tal de que usted sepa que hay una amplia tipología de análisis cualitativos, ¿no? Y que cada uno tiene unas rutas metodológicas internas y tiene unas propuestas, unas configuraciones y que todas evidentemente giran en torno a organizar y a sistematizar la información, ¿no? Pero a propósito de ese comentario, de esas rutas, ¿sí? De esas propuestas y de esas formas de análisis, es importante irnos a la sociología de la ciencia. ¿De la mano de quién? Bueno, de la mano del destacadísimo físico e historiador de la ciencia norteamericano Thomas Samuel Kuhn. Para encontrarnos con qué? Con un concepto clave, mis queridos colegas y estudiantes, un concepto clave de la ciencia, que es el concepto de paradigma, que lo escuchamos en la cotidianidad, lo utilizamos nosotros los profesores, lo escuchamos en los medios de comunicación, en los libros de texto, entre otros, pero que universalmente entendemos como qué. Bueno, los paradigmas son esos modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Entonces, la investigación cualitativa no se escapa de estar inmersa dentro de un paradigma e incluso de haber desarrollado durante largos periodos de la historia, pues formas de resolver la información, formas de abordar, formas de recoger datos, formas de analizarlo, formas de teorizar. Y esto es importante que se entienda por qué. Porque vamos a hablar de la primera época del análisis de datos cualitativos, conocida como la época de datos manuales, ¿sí? Donde usted puede apreciar ahí en la imagen que utilizamos la máquina de escribir para transcribir la información que muchas veces obteníamos de las entrevistas y
que ustedes pueden apreciar allí en la laminita, se desarrolla bajo ese paraguas epistemológico o esa cobija o esa gran cobija de lo que fue conocido en la sociología como la famosa Escuela de Chicago y la Escuela de Frankfurt en Alemania, ¿no? Cuando nos preguntamos siempre los investigadores cualitativos, ¿a qué le debemos lo que hoy en día conocemos como investigación cualitativa? Sin lugar a dudas, estas dos grandes escuelas del pensamiento, una norteamericana y otra alemana, arropan lo que hoy en día nosotros conocemos como el paradigma interpretativo y la piedra fundacional de lo que hoy en día se conoce como la investigación cualitativa. Fíjense que antes del desarrollo de los CACDAS, cuyo acrónimo es o son los software para el análisis cualitativo de datos, los investigadores utilizaban ¿qué cosa? El cortar y pegar físicamente segmentos de transcripciones, usar lápices de colores, resaltar. Eso era lo que básicamente se hacía. Fíjense, desde 1900 hasta 1960, más o menos, ese es el periodo en el que en el análisis de datos era manual. Y yo traje para esta conferencia, bien importante, y para ilustrarles sobre todo a los colegas profesores y a los estudiantes, algunas obras claves que son fundamentales entenderlas para el análisis de datos cualitativos, como esta obra que se considera fundacional de lo que se conoce como la Escuela de Sociología de Chicago, que es el campesino polaco en Europa y en América, ¿no? Para los sociólogos del mundo es reconocido este trabajo cualitativo, primero como la primera investigación cualitativa de esta disciplina, ¿no? De sociología. Y segundo, como una piedra fundacional que vino a romper la tradicional investigación cuantitativa y vino a abrir un campo interesante como lo fue la investigación cualitativa. Entonces, si queremos hablar de historia de la investigación cualitativa, estamos en presencia del campesino polaco en Europa y en América, desarrollada por William Thomas y Florian Zanik. Y ustedes dirán, ¿y para qué me sirve a mí saber ese dato histórico? Bueno, ese dato histórico es relevante por dos consideraciones importantes. Primero, porque esto forma parte de la historia de la disciplina donde se desarrolla la investigación cualitativa. En esta obra en particular se comienzan a utilizar varias técnicas de investigación cualitativa, como lo es, por ejemplo, la entrevista y el análisis de documentos personales propio de las historias de vida. Y tercero, porque acá podemos ver de manera primitiva, si vale el término, si vale la utilización del término, o de manera muy escueta, un intento por sistematizar lo que se conoce como el análisis de datos, ¿no? Donde se menciona, bueno, cómo se recogió, qué tipo de información se analizó y a qué resultados llegaron, ¿no? Otra obra que es importante mencionar dentro de este periodo histórico, dentro del paraguas conocido como la Escuela de Chicago, fue el trabajo del hobo, la sociología del hombre de calle o del habitante de calle, también desarrollado, pues, por supuesto, en el contexto de la ciudad de Chicago en la década de los 20, ¿no? Y también se asoman aquí, o hay un primer asomo de lo que son esas técnicas de investigación cualitativa para recoger justamente esa inquietud que hay, ¿verdad? O que hubo en su momento en torno a los habitantes de calle, en torno, pues, a toda esa situación que uno puede ver incluso 100 años después en el departamento donde me encuentro en este momento, norte de Santander, podemos ver los mismos problemas que tuvo la ciudad de Chicago hace 100 años, ¿no? Entonces uno puede incluso hacer alguna comparativa de las situaciones sociales y puede uno mirar ese hecho histórico. Acá también se hizo investigación cualitativa, pero fíjense qué curioso, todavía no había una formalidad, ¿sí? Para poder decir de manera procedimental, hicimos esto, fragmentamos el texto, hicimos esta otra situación. Entonces, es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Otra época, otro trabajo de la época, y que lo menciono muy brevemente, pero forma parte de esas joyas de la literatura académica, fundamentalmente de la investigación cualitativa,
fue el trabajo de Jack Roller, de Clifford Chap, un sociólogo norteamericano que estudió la delincuencia, ¿sí? Estudió la delincuencia utilizando las historias de vida, ¿no? Y forma parte, por supuesto, de esa literatura obligatoria consultada en las escuelas de criminología de Norteamérica, donde también se hizo entrevistas y se hizo historias de vida, pero tampoco se definió muy bien el procedimiento de analizar los datos. Y no por esto dejan de ser obras fundacionales, ¿no? Que forma parte de este comentario, ¿no? Para hacerlo así de manera muy breve. Y llegando a la década ya de los 60, un poco más, bueno, con el Mayo francés y con todo este tema de el avance y la evolución, que utilizamos la palabra al principio, transformando, ¿no? ¿Cómo es eso de que se ha ido transformando? Tenemos el famoso trabajo de Oscar Luis, los hijos de Sánchez. Para quienes nos dedicamos a hacer historias de vida, esto es una piedra fundacional del método de historia de vida moderno, ¿no? Ya un poco, Luis, antropólogo, estudió la pobreza utilizando historias de vida, ¿no? Entonces, ya acá él sistematiza un poco y vemos de manera escueta también, pero ya un poco más sistematizada la transcripción de las entrevistas, la segmentación de la información, la organización. Ya vemos un intento por sistematizar una ruta de análisis, ¿no? Yo me estoy enfocando en el análisis y no en el método propiamente porque hay muy buenos trabajos en cuanto al análisis histórico del método de esta obra y de otras obras cumbres, por supuesto, amparadas en esa época histórica, ¿no? Sin embargo, fíjense que arropando luego de los 60, entre 1960 y 1980, hay un cambio de paradigma y ustedes lo pueden apreciar allí en la imagen, ¿no? Y cuando digo un cambio de paradigma, viene dado por el desarrollo de los elementos tecnológicos. Pasamos de la máquina de escribir al computador y ahí usted ya comienza a preguntarse, oye, allí sí, con el auge de la tecnología, comenzamos a experimentar un cambio importante, ¿no? Un cambio importante porque si bien es cierto, de 1900 a 1960, hacer investigación cualitativa era complicado, era complejo, sobre todo en un eslabón importantísimo que es en el tema de la transcripción de los datos. Perdíamos muchísimo tiempo, los investigadores pasaban meses, incluso años, sistematizando, organizando toda esa información que se recababa en los trabajos de campo. Y luego, por supuesto que sí, pues duraba otro tiempo más para poder analizar, ¿no? Y es acá, fíjense, en la década de los 60, con el boom de los primeros ordenadores, donde comienza ya a desarrollarse una investigación cualitativa, bueno, con herramientas tecnológicas importantísimas, ¿no? Un poco para hacer el comentario. Pero hay un dato de interés en la década de los 60, ¿no? Y que esto ya comienza a interesarle a usted. ¿Por qué? Porque es el desarrollo de la teoría fundamentada. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la teoría fundamentada con el análisis de datos cualitativos? Fíjense que pudiéramos decir que la teoría fundamentada es aquella propuesta que viene a darle una ruta procedimental al análisis de datos cualitativos en general, porque fíjense que cuando Barney Glaser y Ansel Strauss, ambos sociólogos provenientes de Chicago también, se unen, ¿para qué? Para desarrollar ese trabajo que ustedes ven en pantalla que se llama la experiencia de morir. Awareness of Dying, que es la experiencia de morir. Fue un trabajo de sociología cualitativa donde estos investigadores pusieron en práctica lo que luego se transformó en ese libro fundacional que se llama El descubrimiento de la teoría fundamentada, ¿no? Que ustedes lo ven ahí abajo en la imagen, ¿no? ¿Y por qué digo que forma parte del origen del análisis de datos moderno? Porque a partir de acá se marca un hito histórico. Y esto es importante mencionarlo para estudiantes de pregrado, maestría, doctorado, para todos los profesores que me escuchan a esta hora y que me siguen o que van a escuchar esta conferencia en diferido. Miren, se marca un hito histórico, ¿por qué? Porque se comienza a desarrollar unos procedimientos,
unos pasos que permiten a cualquier investigador seguir esta ruta y que esta ruta les permita luego obtener unos resultados o unos datos que sean sistematizados, organizados y hables, ¿no? Fíjense que aquí se minimiza un poco ese sesgo, ¿verdad? Porque el investigador tiene que justificar la codificación y acá se desarrolla el concepto de código, de codificación, que es un concepto central en los últimos 50 años en la investigación cualitativa, un concepto central, el concepto de categoría, de código, que seguramente le es familiar a usted el que me está escuchando, ¿verdad? Le es familiar la palabra codificación, código. ¿Y por qué yo menciono la ruta? Fíjense, la experiencia de morir, el libro original de Gleiser y Strauss, y luego allí en amarillo en la esquina superior derecha, el trabajo realizado por Ansel Strauss y Juliet Corbin, la otra colega cofundadora de la segunda versión de la teoría fundamentada. Bueno, porque esto forma parte de esos elementos de interés de carácter histórico que debe conocer el investigador cualitativo para poder saber dónde está parado, ¿verdad? Y cuál de los tipos de teoría fundamentada le puede ser más útil para analizar sus datos cualitativos, ¿no? Esto un poco de carácter histórico. Y es por eso, fíjense bien, el título de esta laminita. Después del desarrollo fundacional de Barney Gleiser y Ansel Strauss en 1967, el destacado sociólogo alemán Uwe Flick de la Universidad Libre de Berlín denominó el nacimiento del paradigma de la codificación, ¿sí? ¿Y por qué lo denominó así? Bueno, porque Strauss y Gleiser en su momento fueron precursores de ese gran movimiento llamado teoría fundamentada que inició como método de investigación cualitativa, pero que hoy en día muchísimas universidades, muchísimos investigadores, muchísimos trabajos de investigación publicados lo utilizan como propuesta de análisis, fíjense bien, como propuesta de análisis de datos cualitativos, ¿sí? En el 2002, Strauss y Corbin, desde el 94 hasta el 2019, los ya fallecidos Matthew Miles y Michael Huberman, destacados investigadores en el campo de la educación, con este grandioso libro, Análisis de Datos Cualitativos, y cuya tradición metodológica siguieron en última instancia en el 2019 con el doctor Johnny Saldaña de la Universidad de Minnesota, ¿no? Un poco para que ustedes vean cuál ha sido ese recorrido histórico de lo que se conoce como el paradigma de la codificación, de manera tal de que usted hoy en día, a 2023, noviembre, que estamos dando esta conferencia, usted diga, yo codifico y yo selecciono mi método de codificación de acuerdo, bueno, ya a que han habido 50 años atrás unos investigadores que desarrollaron, teorizaron y pusieron en práctica pues todo un paradigma de la codificación, que forma parte, fíjense bien, de la estructura informática que tienen los software de análisis de datos. Y eso forma parte de ¿qué? De esta expresión que ustedes ven ahí en pantalla. Miren, ¿qué es un código? Miren, un código no es otra cosa que una expresión que representa una idea, un tema, una teoría, una dimensión, una característica de los datos. En un estudio cualitativo usted puede codificar párrafos, imágenes, entre otras cosas. Y evidentemente el código representa pues una idea, un tema o una característica de ese dato que usted está analizando. Y usted se estará preguntando, bueno, pero yo quiero ver un ejemplo. Muestra un ejemplo de ese elemento que usted menciona, codificación. Bueno, miren, aquí tienen un fragmento de una entrevista y subrayado en amarillo tienen ese procedimiento que se llama precodificación, que es cuando yo etiqueto, ¿verdad? Ese fragmento de texto, esa frase que para mí como investigador, de acuerdo a mis preguntas de investigación, tiene sentido. Y por eso yo a ese fragmento le asumo o le indexo o le coloco un nombre. En este caso, ustedes lo que ven allí son códigos en vivo. ¿Qué significa un código en vivo? Donde yo respeto
y extraigo de manera directa, o es decir, le coloco al fragmento de texto subrayado, le coloco el mismo nombre al código, ¿no? Entonces, esto es bien importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque si nosotros comprendemos el concepto de codificar, que no es otra cosa que irse al corazón del texto, ¿verdad? A subrayar, a marcar en negrita, a identificar esos pasajes, esos párrafos, esas ideas y esas oraciones que tienen sentido para mí. Una vez que yo logro comprender eso, estoy comprendiendo el concepto de codificación, que lo puedo hacer de esta forma o lo puedo hacer de manera inductiva, haciendo una inferencia yo como investigador, es decir, colocándole un nombre que tenga sentido para mí y que tenga sentido evidentemente para la situación que esté recreando con el discurso oral o escrito en el momento en que yo esté utilizando este fragmento de información para mi informe de investigación, ¿no? Entonces, una vez entendido el concepto, ¿verdad?, de codificación, pues también en la década de los 60 y de los 80, pues viene la gran explosión de la computadora, ¿sí? Ya de los programas informáticos, del Microsoft Word, por ejemplo, del Office y de algunos otros paquetes informáticos que nos hicieron pues la vida un poco más sencilla. Pero fíjense que pese a esa situación, en la década de los 90, ¿sí? Quizás fue un poco antes, pero en la década de los 90, Ian Day, un destacado investigador cualitativo, asomaba una advertencia. Él decía, mira, los computadores son buenos amigos. Sí, pueden hacer muchas cosas, pero no pueden pensar por nosotros. Y por eso él advertía al final de esta cita, esto no es una distinción pedante, nosotros debemos hacer el análisis. Ya había una preocupación, fíjense, en los 90 había una preocupación por transferirle la condición de pensar del ser humano a la máquina. Y fíjense bien por dónde viene lo que yo quiero advertir, ¿no? Transferirle la condición de pensar de nosotros, los investigadores, nosotros, los estudiantes que me están escuchando, los colegas profesores que dirigen las cátedras de investigación, los colegas profesores que hacen investigación social indistintamente, cualquiera sea su área o su campo disciplinar, ¿no? Fíjense que ya había una advertencia. Pero bueno, en la década de los 80, al llegar a los 90, hubo la explosión masiva, ¿verdad? O la aparición de grandes casas fabricantes de software, como lo fueron, o como lo es hoy en día el Max QDA, el NVivo y el Atlas T. Habían otros de manera histórica que fueron desapareciendo, como el Ethnograph, por ejemplo. Fue un software que se utilizó fuertemente en la década de los 90, pero que no quedó allí, ¿no? No siguió, no tuvo continuidad. Pero desde el punto de vista fundamental, estos han sido los software más importantes, ¿no? Para el análisis y procesamiento de la información. Entonces, es bien importante y referente, ¿verdad?, que yo deba hacer una pausa a la conferencia y abra el programa, abra uno de los programas que va a ser el Atlas T y simplemente muestre, porque justamente esta conferencia es para sensibilizar y para mostrar lo que hay, lo que viene seguramente, ¿verdad?, dentro de esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo, ¿no? Fíjense que yo voy a dejar de, a ver, bueno, me falta una laminita acá, ¿sí? Me falta una laminita. Fíjense, miren los elementos que yo les voy a comentar, ¿no? Rapidito para que no nos saturemos un poco. Miren todo lo que nosotros podemos encontrar en un software. Podemos encontrar formas para analizar redes sociales, evidentemente todas las herramientas de comunicación y de codificación, perdón. Yo puedo analizar videos, analizar entrevistas, analizar imágenes. Puedo tener incluso algunos software ya tienen los módulos de transcripción automática.
Puedo diseñar las famosas redes semánticas o las famosas redes gráficas, ¿sí? Que tanto me interesan. Puedo analizar documentos geográficos y puedo ahora, dentro de la amplia gama de posibilidades, incorporar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sí, importantísimo, vean todo el amplio abanico de cómo desde 1900 hasta 1980 y ahora en la década en la que nos encontramos, nosotros podemos ver cómo ha ido evolucionando. Y si nos vinculamos al título de la conferencia, se llama Transformando Perspectivas. ¿Cómo se ha ido transformando las perspectivas de análisis? ¿Producto de qué? Bueno, de la informatización de la vida cotidiana, ¿no? De todas esas situaciones que nosotros podemos encontrar. En la actualidad, ¿qué encontramos nosotros? Bueno, nosotros encontramos todos estos software, ¿sí? Que nos permiten tener que, bueno, tener una cercanía mucho mejor al dato y tener una gestión de grandes volúmenes de información, ¿sí? Un poquito para que lo logremos ver desde esta perspectiva. Ya viendo esto, ya ahora sí paso a la segunda partecita de la conferencia, ¿verdad? Abriendo mi programa, ¿no? Que lo tengo por acá. Por cierto, ya lo tengo abierto, ¿sí? Ya lo tengo abierto acá. Ustedes me avisan, me confirman si están viendo la pantalla y si están viendo el programa, el software. ¿Sí? A ver, alguien por favor que voluntariamente me diga sí. Sí, ¿Se señor. ve? Bueno, Sí, muchas señor, se gracias. ve. Dice prueba Ginny. Ok, perfecto. Fíjense, esto es una unidad de ¿sí? Esta es la versión de Atlas T23. Esta es la versión más reciente, ¿no? Y un poco comentarle a ustedes que, a diferencia, imagínense ustedes el investigador en los 80, cuando tenía que imprimir 15 entrevistas y eso le generaba 300, 400 páginas y tenía que hacer esto con un marcador y con un resaltador. No, mire, esto nos ha permitido, y como lo podemos apreciar aquí, estos son generalidades, esto no es un curso de Atlas TI, evidentemente no, pero para el que no conoce la herramienta o el que la conoce muy poco, sepa todas las bondades que esto tiene, definitivamente, ¿no? ¿Y qué podemos ver acá? Miren, aquí tengo organizadas yo mis entrevistas, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo organizadas mis entrevistas, voy a abrir una de ellas, simplemente, para que ustedes vean la interfaz gráfica de cómo se ve la entrevista, ¿sí? Cómo se visualiza. Yo puedo abrir otra entrevista si quiero y de manera simultánea, miren lo que yo voy a hacer. Yo puedo ver las dos entrevistas de manera simultánea. Esto que estoy haciendo, señores, se llama gestión de datos. Y alguno de ustedes pudiera brincar automáticamente y decir, profesor, eso se llama en teoría fundamentada el método comparativo constante, ¿sí? Por eso es que es tan importante, siempre me gusta decirle a colegas y estudiantes que antes de tomar un curso de Atlas TI, tienen que tomar un curso de análisis cualitativo de datos. Porque si llegamos al software así, a un curso, no vamos a entender porque detrás de todas estas funciones informáticas hay funciones metodológicas, hay conceptualizaciones metodológicas. Por eso es tan importante y tan relevante que nosotros, previo a enseñarle al estudiante, o ustedes estudiantes que me están escuchando, previo a querer aprender el uso de un software, ustedes tienen que tener fundamentos básicos de análisis de datos. ¿Por qué? Porque si no sabemos y no comprendemos la lógica teórica y procedimental detrás de la función informática, pues para nosotros va a ser una simple herramienta que se va a olvidar muy rápido, ¿no? Entonces, en este sentido, es importantísimo que ustedes puedan apreciar eso, ¿no? ¿Cómo cargo yo documentos? Yo sencillo hago una simple demostración. Yo abro desde mi entrevista, perdón, desde mi carpeta que yo tenga acá y yo puedo cargar, ¿sí? Miren, tan sencillo. Yo puedo ir cargando entrevistas nuevas,
Aquí tengo la que acabo de cargar, ¿sí? Un poco para que vean que este software es muy sencillo, pero que evidentemente nos ayuda a manejar grandes volúmenes de información. Entonces, que querías mostrarlo y voy a mostrar, y fíjense que es importante, voy a mostrar una función que me parece importante para que el estudiante que me sigue a esta hora de la mañana, el profesor, le vea la utilidad, ¿no? Que es la función denominada nube de palabras o frecuencia de palabras. Esta es muy atractiva desde el punto de vista gráfico, ¿no? Fíjense que yo tengo mi entrevista cargada y si yo le doy allí, miren, automáticamente se me ve la famosa nube de palabras. Que, ojo, esto en sí mismo ya es un tipo de análisis. Esto se llama recuento de palabras y es muy utilizado, por ejemplo, en el análisis del discurso, ¿sí? En estudios de marketing, entre otras disciplinas del conocimiento de las ciencias sociales. Y yo puedo, fíjense, ir tildando y mi nube de palabras va cambiando. Miren que el estudiante que se va posicionando acá puede ir identificando. Esto lo puede exportar usted y lo puede llevar a un informe de investigación. Entonces, vean cómo nos ayuda a gestionar el dato. Ahora, de repente alguno de ustedes dice, ¿sabes qué? Yo quiero una parte del discurso, no me interesa todo. Me interesa, por ejemplo, en lo personal, quiero identificar sustantivos. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Si yo quiero identificar sustantivos, yo le puedo pedir que identifique, por ejemplo, a ver, verbos. A ver, sustantivos y verbos, si me interesa. Por ejemplo, ¿no? Sustantivos y verbos y puedo ir refinando en la medida en que yo vaya necesitando la información, ¿no? Entonces, yo muestro esto así de manera muy rapidita, insisto, esto no es un curso de análisis, esto es una conferencia donde yo estoy presentando, digamos, la evolución histórica para que usted vaya viendo, imagínense esto que hacemos ahorita a lo que se hacía anteriormente con el marcador, con el bolígrafo y con el lápiz. Eso no significa que usted no lo pueda seguir haciendo. Usted debe comprender esa lógica procedimental para que justamente lo puedas hacer de una manera más eficiente, de una manera más rápida y que justamente tú puedas emplear esto con la mejor manera, ¿no? Ahora, alguien me preguntaba también en algún curso, en algún seminario, ¿y qué relación tiene esto con la triangulación de fuentes? Bueno, con el Atlas TI tú puedes hacer triangulación de fuentes, puedes hacer triangulación de datos, lo puedes demostrar. Es decir, que con esta herramienta informática yo puedo mostrar acá algo importantísimo que se llama la transparencia en el análisis de datos. Y si yo aspiro a publicar un paper, ¿sí? Para una revista de alto prestigio, cuando yo vaya a redactar la metodología, evidentemente yo puedo destacar, primero, el uso del software, pero segundo, yo puedo destacar algunos elementos que con el uso del software de estas herramientas informáticas yo puedo llegar a decir justamente, sí, mira cómo demuestro, mira cómo presento yo allí la información y cómo ustedes pueden auditar. Al estudiante que me está escuchando le dirá, oye, maravilloso, para que no me acusen de que no hice la tesis, de que eso está mal. Yo le puedo demostrar a mi jurado evaluador de dónde saqué los códigos, de dónde saqué la información. Porque, por ejemplo, si yo abro mi entrevista, ¿verdad? Y yo quiero codificar un fragmento, sencillamente yo lo selecciono. Al seleccionarlo, fíjense que me queda marcada la cita y luego yo simplemente le doy botón derecho y asigno el código, ¿eh? Y le voy a colocar un código que yo quiera, producto de mi inferencia como investigador o que venga de la literatura, ¿no? Un poco para resumirle así de manera muy general, porque repito, esto no es un curso de Atlas T, esto es una conferencia, pero un poco para que vean lo importante, ¿no? Lo importante, ¿sí? De
el análisis. Si yo quiero colocarle a esa etiqueta, fíjense, a ese fragmento, a ese subrayado de información, el código frutas, yo simplemente lo agrego ahí a la lista y le doy, miren, agregar allí. Esto simplemente es una actividad demostrativa básica, dos funciones pequeñitas que quería simplemente mostrarles, ¿verdad? Para que usted pudiera tenerlo en cuenta a la hora de usted poder identificar una buena investigación. Voy a abrir otra unidad que tengo acá, simplemente para mostrar un tema de las redes que también a mucha gente le parece interesante, ¿verdad? Y estas son las famosas redes semánticas que uno puede organizar producto de la codificación, ¿no? O sea, y esto digo, lo muestro con mucha responsabilidad porque a veces caemos en un tema de moda, ¿no? Y decir, ay, que la red semántica, sí, pero ¿qué hay detrás de la red? La red permite que la auditemos, ¿sí? Ah, cómo no, si la red permite que la auditemos es importante. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo mirar, ¿sí? Yo puedo mirar justamente las citas que hay relacionadas a qué, a cada código que yo coloque ahí en pantalla, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que, fíjense, usted puede hacer esto, usted puede auditar en tiempo real para el estudiante que me está escuchando y el profesor que va a presentar su proyecto de investigación. Usted, mira, ¿de dónde salió ese código? Aquí están las citas. Esto que ustedes ven en pantalla, ahorita en este momento, se llama enraizamiento y está asociado a un concepto de la teoría fundamentada llamado saturación teórica. ¿Sí? Mientras más citas asociadas tenga yo a un código, yo voy a hablar de que se está saturando el código o la categoría. Entonces, bien, pero bien importante mencionarle estos concepticos básicos, fundamentales para que usted vea, oye, cómo evolucionó de 1900 a 1980 y cómo ha evolucionado del año 2000 ahorita a 2023. Ahora, ¿qué hay de manera complementaria y novedosa? ¿Qué hay adicional? Vamos a mirar qué hay adicional, digamos, para cerrar esta conferencia, ¿no? ¿Qué hay adicional a esto? Bueno, yo voy a dejar de compartir esto que está acá, ¿sí? Y me voy a presentar nuevamente las láminas, porque voy a dar una introducción muy breve también a lo que vamos a hacer. Y es la famosa inteligencia artificial, ¿no? Fíjense que ese trabajo que usted ve ahí en pantalla de Carlos López Sosa y Luis Codina fue publicado como en marzo, más o menos entre el 20 de marzo, por ahí. Y fue para mí la primera prueba académica que se hizo, al menos en Europa, publicada sobre el uso del ChatGPT y como herramienta para el análisis cualitativo de datos. Esto es bien interesante, por eso yo en una gráfica le colocaba que esto fue pues un aporte, una piedra fundacional allí para pues para todo lo que viene, todo lo que hay ahorita, evidentemente dentro de lo que es el análisis cualitativo. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Porque además es un término que escuchamos y que nos está desbordando ahorita en redes sociales, en plataformas, en todo, en la academia. Vemos que hay una cantidad de gente que autodenomina expertos en inteligencia artificial y están haciendo pruebas en educación, en sociología, en marketing, en comercio, en todas las disciplinas del saber. Pero eso no es otra cosa, sino que un campo de la informática que se ha ido desarrollando que utiliza redes neuronales programadas para resolver temas muy puntuales, ¿no? Para simular algoritmos de pensamiento, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y fíjense que para preparar esta conferencia, que ya la he replicado en otras universidades, pues me tocó revisar a fondo, ¿verdad? De qué es la inteligencia, porque además todo el mundo la ha operado como usuario, pero nadie sabe qué hay detrás de ello, ¿no? De estos algoritmos que se programan con parámetros, con millones de parámetros, y por eso a nosotros nos sorprende las respuestas que nos dan estas inteligencias y por supuesto para el uso en el cual nosotros las estemos definiendo, ¿no? Y una de ellas, que me parece, creo que la más idónea para utilizarla como auxiliar de investigación cualitativa, fíjense, sobre todo a nivel de análisis,
es el famoso chat GPT, ¿no? Cuyo acrónimo se refiere a una inteligencia generativa y transformativa, ¿no? Forma parte de la arquitectura que ella tiene como programa y que nos permite, evidentemente, generar un texto de manera coherente y relevante, ¿no? Eso es como la definición global de ese famoso chatbot que se hizo de acceso masivo comenzando este año y que carga loca la academia, definitivamente. ¿Por qué? Bueno, porque muchos de nosotros, los que me están escuchando, incluso los estudiantes, estamos en presencia de la cuarta revolución industrial, o sea, estamos en presencia de lo que decía Kuhn, de esa anomalía de la ciencia normal, que veníamos a un ritmo haciendo un trabajo a una manera y una forma, y ahora estamos dentro de lo que Kuhn denominaba en su libro la ciencia revolucionaria, ¿no? Ya podemos analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, ya podemos encontrarle sentido a mucha información, pero todavía hay varios nudos que desentrañar, que también forman parte, pues, de lo que uno puede conversar en esta conferencia. ¿Y qué es un chatbot? No es otra cosa que un programa informático diseñado para simular una conversación con usuarios humanos. Eso es básicamente, y uno siente, pero esto tiene un antecedente en la psicología humanista en la década de los 60, con Carl Rogers, cuando se entrenó el primer chatbot de la historia llamado Elisa, que era un chatbot para brindar acompañamiento a personas que sufrían de depresión. Entonces, un poco para refrescar la memoria, ¿no? De lo que trata. Y un elemento fundamental de lo que se socializa muchísimo en redes sociales y en plataformas académicas es la ingeniería de prompt, que no es otra cosa que la pregunta, ¿sí? La pregunta para usted iniciar la conversación con esa inteligencia artificial. Por eso es que es importantísimo, y se lo digo a mis colegas y a mis estudiantes, si usted no sabe lo que va a preguntar, y además si usted no tiene un dominio teórico previo, la inteligencia te puede responder cualquier cosa y usted puede asumir que todo lo que le diga es cierto, ¿sí? No va a tener ese elemento crítico, y cuando usted presente, yo también le digo a los estudiantes, cuando usted presente tu trabajo de grado y uno le diga por qué salió ese código, de dónde, hágame la reflexión, usted no va a saber, primero porque no domina conceptualmente el modelo de análisis. Usted dice, no, yo no domino teoría fundamentada, no domino el análisis fenomenológico, no domino el análisis etnográfico, mucho menos si pongo a la inteligencia que haga el trabajo por mí, mucho menos yo voy a poder interpretarlo de manera exitosa. Entonces, hago esta reflexión inicial básica porque es importante, ¿no? Y dentro de las instrucciones que uno puede decirle a la inteligencia es esta, ¿no? Uno le configura y le dice cómo necesita que actúe para irle refinando esos parámetros que ella necesita saber para poder presentarte unos resultados idóneos coherentes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo este prompt, yo le digo, analiza utilizando como fundamento la propuesta analítica de Brown y Clark e identifica temas relevantes en los comentarios que se te proporcionan. O sea, yo estoy siendo lo más claro y explícito posible. O sea, yo le estoy diciendo a ella, mira, quiero que analices y quiero que analices bajo un fundamento la propuesta analítica de Brown y Clark, que para el que no lo saben, Brown y Clark vienen siendo, mis queridos colegas, algo así como la versión moderna de Gleiser y Strauss. Estas son dos investigadoras que han desarrollado todo un modelo de análisis que se llama el análisis temático en investigación cualitativa, y que hoy en día, a la fecha en el que presento esta conferencia, tienen más de 150.000 citas en Google Académico. O sea que eso es una cosa extraordinaria. Ahorita en el 2022, su libro que se llama Análisis Temático fue premiado como el mejor libro de investigación cualitativa de Inglaterra. O sea que vaya que definitivamente es o son unas autoras para reflexionar, para analizarlas y para tomarlas en cuenta, ¿no? Entonces, con ese comentario, pues vámonos a el famoso chat, ¿sí? Voy a cerrar, voy a abrir mi
mi ordenador, acá dentro de lo que estoy compartiendo pantalla, por supuesto que sí. Voy a abrir el chat versión 3.5, que es la versión gratuita. Además, eso me gusta mucho comentarlo porque dentro de lo que uno debe promover es el uso de herramientas gratuitas de libre acceso para que ustedes puedan hacer sus prácticas y puedan poner sin lugar a dudas parte de esas herramientas que son tan valiosas a la hora de analizar datos cualitativos. Y lo primero, bueno, me voy a traer este prompt, me lo voy a traer, ¿sí? Lo voy a copiar acá porque me interesa, ¿sí? Yo voy a pegarlo acá. Y ustedes dicen, ajá, ¿y dónde están los datos que vamos a analizar? ¿Dónde están? Vamos a mirarlos, ¿sí? Yo los tengo acá en una carpeta. Voy a ubicarlo acá en una carpeta que tengo acá en mi escritorio. Aquí tengo entrevistas global que ustedes pueden, lo voy a abrir un poco para que lo observemos, ¿sí? Tengo 4 entrevistas pequeñitas, ¿sí? 4 entrevistas pequeñitas para efectos de este ejercicio. ¿Y de qué se tratan las entrevistas? Bueno, se tratan sobre el impacto de la tecnología en los adolescentes, ¿no? Esto fue un estudio de caso pequeñito, ¿no? Que se realizó, se le hizo entrevista a unos padres cuyos niños han sido, pues, diagnosticados con adicción a la tecnología, ¿no? Entonces, me voy a traer estas 4 entrevistas corticas, cierro acá y nuevamente abro. Después que construyo mi prompt, que yo sé lo que les voy a pedir al chat, luego yo pego mis entrevistas, ¿sí? Yo las pego allí, no hay problema. Pego mis entrevistas y ahora me voy y le digo, vamos a ver, analízamelas, pues. Le digo, analízamelas. Le doy clic al prompt. Y fíjense lo interesante de esta herramienta. Miren, automáticamente me hace mi análisis temático, me identifica y me reporta los temas, miren. Percepción general de la tecnología y me dice incluso, fíjense bien, me da la cita, ¿sí? Me da la cita y me identifica cuál es el padre, en este caso, ¿verdad? Como es la nomenclatura en la cual yo tengo la entrevista, ¿sí? Entonces me va identificando el paso. Esto que ustedes están viendo en pantallas, sin lugar a dudas, o sea, el que lo está viendo en este momento y ya ha hecho análisis cualitativo, dice, caramba, o sea, esto es definitivamente lo más relevante y lo más interesante que yo, como profesor de investigación cualitativa, haría con mis estudiantes. Bueno, mira, vamos a revisar, hagamos el análisis manual y ahora comparemos con el chat y miremos, pues, dónde coincidimos y dónde diferimos, ¿no? Un poco para que lo tengamos en cuenta y en consideración, ¿no? Yo les muestro este avance porque, ojo, usted le puede pedir, mira, dame un listado de código, amplíamelo. Es decir, usted tiene la posibilidad y el potencial de hacerlo y de expandirse lo más que pueda, definitivamente, ¿no? Entonces, yo hago esto dentro de esta conferencia porque pasamos de un plano teórico, de un plano abstracto, un plano cronológico, a un elemento, fíjense, de actualidad, ¿sí? A un elemento de actualidad donde usted dice, oye, mira, esa información es relevante, eso me sirve para mi informe de investigación. Entonces, vaya que el papel de la tecnología es interesante, ¿no? Fíjense que me dio 5 temas. Y yo le puedo decir, por ejemplo, ahora esos 5 temas, agrúpalos en 2 grandes temas. Por ejemplo, le estoy diciendo, agrúpamelo en 2 grandes temas, ¿sí? Y me organiza de una forma distinta. Entonces, fíjense que si yo no tengo claridad metodológica y teórica, pues yo no sé lo que le voy a pedir, ¿sí? Al programa para que me ayude. Ojo, con este comentario,
El programa a veces sufre de alucinaciones y cuando no tiene parámetro inventa cosas erróneas. Y usted me va a decir, está hablando, profesor, está hablando porque no quiere que lo usemos. No, esto hay que usarlo con mucha responsabilidad porque yo me voy a ir, por ejemplo, o sea, yo digo, esto hay que usarlo con mucha responsabilidad porque definitivamente yo me voy a ir acá a unas laminitas. Voy a dar un chance acá, por favor. Tengo. Y aquí está. Vamos nuevamente. Compartir pantalla. Ajá. Fíjense ya para ir cerrando, ¿no? Dentro de la conferencia y en el marco, pues, de esa evolución, de esa transformación de perspectiva. Mire, los resultados de ChatGPT podrían introducir sesgos a inclinaciones políticas. Esto es importante porque depende del tema que estemos analizando, el programa, como él se alimenta de muchos parámetros, es decir, de información, pues él no va a ser, digamos, a diferencia de nosotros. Acuérdense que el análisis no es solamente textual, sino contextual. Yo evalúo incluso el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, el lenguaje del contexto, que la herramienta no tiene la posibilidad de hacerlo. Por eso es que, por ejemplo, Tabón y Winter, ahorita en el 2023 nos dice, mira, cuidado con el sesgo. Y para muestra un botón, miren, yo los invito a que hagan ustedes la práctica. Yo la he hecho con minería de datos, pero eso es otro curso, eso es otra capacitación, otro tema. Yo he hecho minería de datos en redes sociales en temas de Israel-Palestina y el ChatGPT automáticamente o se niega a darte el análisis o te presenta datos parcializados, ¿no? Porque además es un tema de carácter internacional y es un tema pues muy delicado, ¿no? Otra cosa importante, este autor, Blaise Mesek, un destacadísimo profesor de investigación cualitativa de Eslovenia, además un colega trabajador social, él dice, bueno, mira, la respuesta del programa depende en gran medida de la idoneidad de las preguntas o indicaciones. Con preguntas más concretas, uno obtiene respuestas más concretas. Es decir, si yo configuro mucho mejor mi prompt, pues voy a obtener algo más preciso. Ahora, él también dice algo interesante acá abajo y lo resalto. Los programas de inteligencia pueden ser asistentes útiles, pero no pueden reemplazar el juicio de los investigadores humanos. O sea que dejar que el programa haga todo por nosotros, definitivamente estamos cayendo en prácticas de deshonestidad intelectual y sin lugar a dudas, pues también en prácticas o en malas prácticas académicas, ¿no? Bien interesante ese comentario de Blaise Mesek. Y ahorita muy reciente, Antonio Pedro Costa, un colega de la Universidad de Aveiro en Portugal, además un gran escritor de artículos científicos cualitativos, editor de una revista de investigación cualitativa, nos dijo, mira, la inteligencia no puede reemplazar por completo el análisis, porque justamente la interpretación y comprensión de los datos depende en gran medida del contexto y de la experiencia del investigador. Entonces, ojo con estas alertas. Estos son alertas que yo lanzo allí para que se le dé un buen uso ético dentro del aula, dentro de los comités de investigación, a la inteligencia artificial para el análisis de datos. Entonces, por último, fíjense que por último, surgen unas grandes preguntas. ¿Se hace análisis manual o digital? ¿Qué programa es más conveniente utilizar? ¿O consideras conveniente dejar todo en manos de la inteligencia artificial? Estas son, evidentemente, las grandes preguntas que usted, después de haberme escuchado la mañana de hoy, puede hacerse, ¿verdad? Con su equipo de trabajo, con su tutor, con sus colegas dentro del semillero de investigación, para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Y cierro con una reflexión final, ¿no? Mucho, digamos, o muy pertinente dentro de lo que hemos visto la mañana de hoy, y es un pensamiento de Ansel Strauss. Strauss dijo en algún momento, mire, la investigación es un trabajo duro,
Y si no se trabaja duro, ni un análisis manual, ni uno asistido por el ordenador darán como resultado un buen trabajo académico. Muchas gracias, apreciados colegas y jóvenes estudiantes que nos acompañan pues la mañana de hoy. Muchas gracias a usted, doctor. A ver, adelante, pues escuchamos preguntas, comentarios. A ver, Gabriel Cote, tiene la mano levantada por ahí. Adelante, Gabriel. A ver, Gabriel, no había leído el chat porque, bueno, tenía la pantalla compartida, pero por ahí hay unas... Buenos días, doctor Rosario Cohen. Ajá. Un Muy placer haberlo escuchado. Me perdí la primera parte de este interesante trabajo suyo, pero comulgo perfectamente con varias cosas que usted menciona, por ejemplo, la importancia de que el estudiante utilice, o bueno, el investigador utilice cualquier herramienta que le permita, que le facilite el trabajo. Sin embargo, está en las manos del investigador, desde su concepción ética y teórica, el análisis y la interpretación del mismo. El ejemplo claro lo da usted en los datos que utiliza de la corto ejercicio que presenta. Es el investigador quien dirige el proceso de investigación. Es el investigador que, a la luz de una pregunta de investigación o propósito de investigación que guía este mismo trabajo, debe orientar el trabajo de análisis de datos. Por supuesto, el software o cualquier otra herramienta que facilite la organización, y sobre todo estamos hablando de investigaciones cualitativas que se caracterizan por recolectar inmensas cantidades de información, debe estar acompañado de una herramienta que facilite el trabajo. Y finalmente, lo que usted nos señala allí es desde la concepción teórica, el trabajo que pretende dar sentido a haber hecho una investigación que se deba guiar, orientar un proceso de análisis. Doctor, un placer. Qué bueno que estas conversaciones las sigamos haciendo y que pues también nuestros estudiantes que están en este proceso de convertirse en estudiantes investigadores puedan participar e ilustrarse desde otras orillas en el mismo ejercicio que estamos empeñados en un aula, que es enseñarles a investigar, investigando. Muchas gracias. Correcto, muchas gracias, profesor Gabriel. Mira, estos son espacios de intercambio, definitivamente, ¿no? Aquí hay muchísima tela que cortar aún, ¿no? Pero mi mensaje final siempre es hacia la promoción del uso ético de todas las tecnologías que nosotros estamos utilizando y que vamos a promover en nuestros estudiantes, nuestros colegas investigadores para el buen uso, ¿no? En lo particular, desde que comenzó el año, le he estado haciendo un seguimiento muy de cerca a lo que se está publicando en la literatura internacional. He estado interactuando con distintos colegas, incluso en el sector empresarial, en medios de comunicación, marketing, un poco para ver cómo se va desarrollando este proceso, porque siento que aún la academia nuestra, sobre todo la latinoamericana, está fascinada, ¿sí? Está fascinada por el uso, pero todavía no hemos aterrizado sobre el tema ético que implica esto llevarlo al aula de clase. Ya nuestros estudiantes lo están utilizando muchas veces sin el acompañamiento del docente, lo cual lo convierte, digamos, en una picardía, ¿no? Para actividades académicas y otro tipo de cosas. Entonces, no queda otra sino dar un paso adelante. Y recuerdo perfectamente cuando apareció la internet en la academia, cuando los estudiantes empezaron, y fíjate que eso yo lo estudié, y lo estudié en una investigación, un articulito que hice por allá, quizás como en el 2009 o 2010, y vimos la evolución de la bibliografía física a la bibliografía digital. Yo
yo pude ver la transición esa que hubo entre lo físico y lo digital cuando el estudiante comenzó a dejar de ir a la biblioteca y a irse a meter a la internet. Bueno, ahorita está pasando una revolución distinta con escenarios que todavía no sabemos dónde va a parar, pero que la academia debe ir dirigiendo pues justamente o acompañando el camino, ¿no? Definitivamente que es la palabra adecuada, ¿no? Por aquí veo Mabel Isabel y Mabel Isabel Martínez, tiene la mano levantada. Adelante, Mabel. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Bienvenida, profe, adelante. gracias por la conferencia. Y bueno, profe, resalto primero esa manera tan sencilla que tiene de explicar, porque realmente muchas veces para los estudiantes esa terminología complicada nos aleja un poquito de la investigación, sí, de poder de pronto comprender. Entonces, me gustó mucho esa facilidad, esa terminología sencilla, el paso a paso sencillo que nos mostró. Yo tengo una pregunta y pues viendo cómo usted nos mostraba esa ruta que recorre el investigador a través de los 3 pasos, realmente donde más se nos complica, bueno, en mi caso es en el punto 3, donde ya estamos a punto de realizar ese análisis central. Y es que, pues si es posible, nos puede dar de pronto criterios o cuáles son esos tips que nos podrían permitir seleccionar ese método adecuado para realizar el análisis de los datos cualitativos. Porque de pronto ahí es donde a veces se nos complica un poquito hacer o seleccionar el método que mejor nos conviene de acuerdo al tipo de investigación. Muchas gracias, profe. Bueno, Mabel, muchas gracias por tu pregunta. Fíjate que es una gran pregunta, Mabel, porque, y para todos los colegas, cuando uno quiere hacer una investigación que aspire uno meterla, por ejemplo, en una buena revista o que sea como requisito para un grado académico, uno debe ser muy minucioso de lograr identificar cuáles son las propuestas de análisis que están asociadas al método. Por ejemplo, yo voy a hablar de mi caso particular. En mi tesis doctoral, utilicé el método biográfico de historias de vida y yo duré un buen rato, ¿sí? Un par de meses, revisando historias de vida y revisando tesis doctorales y revisando qué herramientas metodológicas utilizaban para analizar, porque no me convencí de primer plano de decir, oye, no, me quedo con esta. Dije, no, voy a revisar, métase en la Universidad de Barcelona, métase en la Universidad de Sevilla, métase en varias universidades de Brasil, revise varias historias de vida, varias tesis doctorales, y al final pues fui haciendo como mi criterio. Yo dije, oye, mira, la tendencia es esta, estos son los autores más citados. Es decir, empecé a hacer mi propio análisis bibliométrico, ¿sí? De los modelos de análisis. No me fui de buenas a primeras, ¿por qué? Y siempre me gusta decirle al estudiante para que cuando te pares a defender la tesis, la defiendas con argumentos, ¿sí? Con argumentos, identifiques y digas, mira esto, por esto, mira, esta es la literatura más citada, estos son los ejemplos. O sea, cuando tú tengas la conversación con el tutor, tú lo convences, le digas, mira, esta es la ruta, sí. Bueno, después que identificas esa ruta, ahora hay que formarse en esa ruta. Porque como yo lo mostré, hay un amplio abanico de posibilidades para analizar datos y ese amplio abanico implica que uno tenga que formarse. Si voy a hacer análisis etnográfico, por ejemplo, utilizando la propuesta de Spradley de 1979, bueno, yo tengo que leer a Spradley, tengo que revisar trabajos de investigación que hayan escrito utilizando esa metodología para que cuando yo ya me meta con mis datos, yo diga, oye, ya yo sé qué es lo que voy a procesar y cómo lo voy a procesar, definitivamente. Entonces, eso a mí me parece que es muy valioso, ¿no? Yo lo hice y algo que me convenció curiosamente es conseguir una cita. Fíjense que todo lo hice como un cirujano a precisión. Yo conseguí una cita de Antonio Bolívar Botía, que es un gran español especialista
mundial, sobre todo a nivel de Europa, en historia de vida, donde él dijo que cuál era para él, después de haber hecho tantos trabajos y tantas publicaciones, cuál era el mejor método de análisis para las historias de vida. Entonces, yo revisé propuestas francesas, de Portugal, o sea, vaya que uno hace estos comentarios porque a mí en lo particular no me gusta brindarle al estudiante ya la receta. Toma, yo le digo, bueno, vamos a descubrirla juntos. ¿Qué quieres hacer? Historia de vida, vamos a mirar qué hay juntos. ¿Quieres hacer etnografía? Vamos a mirarlo juntos. ¿Quieres hacer fenomenología? Bueno, vamos a mirarlo juntos, vamos a explorarlo, ¿no? Entonces, básicamente, pues, mi comentario, Mabel, para ti, para todos los colegas y estudiantes que me escuchan, de acuerdo, pues, a ese punto de vista, ¿no? Por acá tengo la mano levantada, a ver, Gabriel y otra persona que levantó la mano por acá. No sé. Sí, adelante. Adelante, Bueno, adelante. con la venia del doctor Rosario Cohen, le sugiero a Mabel el libro que yo tengo aquí de cabecera, llamémoslo así, que es Hatch 2002, Doing Qualitative Research in Educational Settings. Ahí en el capítulo 4 hay 4 o 5 modelos que siempre son tema de estudio en el último curso, hablando para los estudiantes de lenguas extranjeras de las diferentes metodologías. Yo no me podría ir de acá sin, es algo que siempre me ha sonado y hoy volví a escucharlo, y es la teoría fundamentada, que a propósito encuentro una muy buena traducción porque siempre me da dolor de cabeza traducir ground theory. Y habría que hacer la distinción que como tal es un diseño, es una metodología de investigación, pero que desde los campos de las ciencias humanas, del Facultad de Educación, de los diferentes programas, se está utilizando el tipo de análisis que es particular de esta metodología. Y se ha generalizado verlo solamente a la metodología, a la teoría fundada como una metodología de análisis. Sin embargo, en sí es una metodología de investigación, que dicho sea de paso, es lo más cercano al tránsito de las metodologías cuantitativas. Y no lo estoy diciendo por el rigor, sino precisamente por la sistematicidad que ella implica y sus 3 niveles de codificación, por lo menos, que inicia con una codificación abierta hasta llegar a la codificación esencial central, que es de donde emerge la teoría que permite explicar el fenómeno bajo estudio. Y finalmente, decir que también un acercamiento grande, y lo veo como una herramienta enorme, el libro de Saldaña, que nos da un paso a paso de lo que es la codificación en el proceso de análisis de información de palabras. Entonces, ese es otro grande en el análisis para tener en cuenta. Saldaña, y acá no tengo a la mano el libro, pero es uno de los grandes ejemplares que creo que ha ganado muchísimo terreno, porque es, así como lo dice usted, Mabel, un paso a paso para poder uno, después de haber recogido cualquier cantidad de información, poder hacer sentido de lo que allí se ha recolectado. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Gabriel, por su comentario. No sé si alguien más por acá. Buenas. A ver. Doctora Portillo, adelante. Saludos, doctor Miguel. Complacida y agradecida por acompañarnos y poder estar, pues, disfrutando de esta conferencia. Tengo una última, en el chat, no está en el chat, pero sí está entre los estudiantes presentes, y es, bueno, felicitarte por tu exposición y ese destacado resumen cronológico de lo que ha sido todo
toda la evolución del análisis de datos cualitativos. Y es en relación a tus recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial durante el proceso de análisis de datos cualitativos. Muchísimas gracias. Conforme los estudiantes con tus recomendaciones, y no tenemos más preguntas en el chat. Solo restaría pues agradecer tu participación. Bueno, doctora Wilea, muchísimas. En este ciclo de conferencia promulgado por la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra Universidad de Pamplona. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes, los colegas, profesores, y a todo el público, ¿verdad? Que se incorporó a esta actividad. Esto, como les dije, es una síntesis muy apretadita de más de ya 100 años en el que se viene desarrollando la investigación cualitativa y de manera paralela, pues el proceso de análisis. Hay muchísima tela que cortar, hay bibliografía muy reciente. De hecho, lo que indicaba el profesor Gabriel justamente pica y se extiende. Johnny Saldaña es una de las grandes figuras estelares del análisis cualitativo en este momento, pero también hay un nigeriano que se llama Felix Adu, que también les puedo compartir por ahí el libro de Adu, que es un muchacho que no por joven, pero promete, es un gran investigador, un gran analista de datos cualitativos y una bibliografía paso a paso, sobre todo para los estudiantes de lenguas, de idiomas, ¿no? Una bibliografía que está en inglés, pero bueno, no es limitante, ¿no? Pero verdad que sí, hay muchísima información aún que compartir, pero bueno, fue un espacio bien apretadito, logramos condensar esto y bueno, espero que haya sido útil, ¿no? Espero que haya sido útil y espero, bueno, poder coincidir en nuevos escenarios académicos con ustedes. Muchísimas gracias para todas y todos. Tienes un último comentario de Mayra Silva. ¿Tienes un último comentario de Mayra Silva en el chat? Bueno, Mayra escribió gracias por la manera de enseñarnos a formular preguntas para poder obtener respuestas. Sí, Mayra, fíjate, mientras más precisa sea la pregunta o el prompt, más precisa va a ser la respuesta. Por eso es importantísimo que uno primero domine el tema, definitivamente. Sí. Domine el tema. Si usted no domina el procedimiento, no va a ser exitosa digamos, la respuesta o ese feedback que uno espera obtener del programa para luego uno, organizar la información, hacer las redes, otro tipo de cosas que uno va haciendo, pero definitivamente ese es el comentario, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un último comentario del profesor Gabriel Cote sobre tu sugerencia del libro de Philip Edu, pero sí, ciertamente por tu recomendación ya lo estamos empleando en el curso de Proyecto de Investigación 3 y se lo facilitaría con mucho gusto al profesor Gabriel. Perfecto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo desde acá, desde la hermosa ciudad de Cúcuta para todos y todas. Muy buenas tardes. Gracias. Un abrazo. Que esté muy bien. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego.